Saludos jóvenes, continuamos con nuestras clases de redes en la parte de laboratorios. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del cableado UTP, ¿ya? Y de los dos tipos de cable de red que por lo general se utilizan, que son el cable recto y el cable cruzado, ¿ya? Inicialmente vamos a recordar un poco, cuando estábamos viendo redes LAN, habíamos definido de que Ethernet es un protocolo que trabaja también a nivel de la capa física, ¿ya? Además, habíamos visto que existen variedad de estándares para el cableado, ¿ya? Y estos estándares contemplan cables de cobre y cables de fibra. Nosotros principalmente vamos a trabajar con los cables de cobre, ¿ya? Y acá, repasando esta tablita que ya la habíamos visto anteriormente, existen diversos estándares para la conexión física de equipos, ¿ya? Para armar nuestros cables. Las que más vamos a ver nosotros en los equipos de red en la actualidad son la Fast Ethernet, ¿ya? Que es de cable de cobre. El nombre IEE es 802.3U, longitud máxima hasta 100 metros, ¿ya? El Gigabit Ethernet, ¿ya? Y con mucho más frecuencia ahora, ya lo vamos a empezar a ver a medida que avancen las redes de comunicaciones, ¿ya? Es el 10G Ethernet, ¿ya? O 10 Gigabit Ethernet, que puede llegar a transferir hasta 10 gigabits por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos protocolos? Fundamentalmente la diferencia es la velocidad. Ustedes han podido ver, un switch algunas veces llega con, por ejemplo, 24 puertos Fast Ethernet y con 2 gigabit Ethernet, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, los puertos que son Fast Ethernet van a ir conectados a dispositivos finales. Y los gigabit, por ejemplo, nos servirían para conectar un dispositivo de red con otro. Por ejemplo, un switch con otro switch, un switch con un router o un router con otro router, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia entre estos protocolos? Es la velocidad, ¿ya? Ahora, todos estos protocolos utilizan el cable UTP, ¿ya? Que en español significa par trenzado no blindado. Ya en inglés es las iniciales Unshield Twisted Pair, ¿ya? Este cable es el cable por defecto de cobre, ¿ya? Ahora, este cable está compuesto por 8 hilos de cobre, ya que están trenzados en pares. Por lo general, los colores de los cables ya por estándar vienen naranja con blanco, celeste con blanco, café o marrón con blanco y verde con blanco. Son 4 pares de cables trenzados entre sí, ¿ya? Ahora, la pregunta seguramente va a surgir, ¿y por qué se cruzan? Porque van trenzados en pares, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver mucho con la física, ¿ya? Porque cuando nosotros, por ejemplo, conectamos dos cables y los cables van uno al lado del otro transmitiendo energía eléctrica, se genera un campo electromagnético. Y mucho más aún si nosotros tuviéramos 8 cables yendo a la par, uno cerca del otro, se generaría un campo magnético o campos magnéticos que van a provocar de que se pierda ciertos datos que estén viajando por este cable. Entonces, realizando ciertos estudios y aplicando la ciencia, se ha podido determinar de que trenzando estos cables, en este caso que son 4 pares, trenzando de 2 en 2, ¿ya? Se reduce al mínimo este efecto electromagnético que se denomina crosstalk, ¿ya? Es para evitar la interferencia electromagnética
o crosstalk, que se utiliza este trenzado entre pares en el cable UTP. ¿Ya? Ahora, este cable, bueno, por lo general el cable UTP tiene 4 pares trenzados. Anteriormente también existía un cable que solamente tenía 2 pares trenzados, pero este cable prácticamente ya ha quedado en el desuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad de transferencia que podía tener es más limitada, ¿no? En cambio, con 8 cables, 4 pares trenzados, nosotros tenemos mucha más alta velocidad que con el cable que se utilizaba anteriormente con 2 pares trenzados. Ahora, el conector por defecto que se utiliza para conectar a los extremos de este cable es el RJ45 macho. ¿Ya? No vamos a ver ahora los conectores hembra, pero simplemente decirles que también existen los conectores hembra, que podemos nosotros utilizarlo, por ejemplo, en el cableado estructurado, por ejemplo, para colocar rosetas dentro de en la pared. Se utiliza unas cajitas que vienen ya ahí con su conector hembra, ¿ya? Y existen estándares para ponchar este cable, para conectarlo a este conector, al igual que existe también para este conector macho, ¿ya? Entonces, este RJ45 macho es el que vamos a colocar aquí a los extremos, como seguramente también ya lo vieron en la materia de redes 1. ¿Y para qué nos sirve? Pues para que encaje a los interfaces de red que se tienen tanto en los dispositivos de red como en las tarjetas de red que van en los equipos finales, ¿no? Entonces, este cable, ponchándolo a este conector, nos va a servir para conectar a los interfaces de red que tienen tanto los dispositivos de red como switches, routers, o las tarjetas NIC que tienen los dispositivos finales. Ahora, existen básicamente dos tipos de cable: el cable recto y el cable cruzado. El recto ustedes lo van a encontrar generalmente también en inglés con straight through, ¿ya? Y el cruzado como el crossover, son los nombres en inglés que se le da a estos dos tipos de cable de red. Además, mencionarles que existen dos estándares. Uno no puede colocar el orden de los cables dentro del conector RJ45 como a uno le parezca. Ya existen dos estándares que son el TEC 568A y el TEC 568B. Y acá se define claramente cuál es el orden que tienen que tener los cables al momento de colocarlos dentro de un conector RJ45. ¿Ya? Y este es el estándar. Por ejemplo, el 568A me establece este orden de pineado. Y el 568B me define otro orden de pineado. Yo no puedo ponerlo a mi gusto, ¿no? Porque me guste, primero pondré los lisos, luego pongo los que van con colores. No puedo hacer eso. Y tengo que respetar estos dos estándares para conectar el cable, ¿no? Los 8 hilos del cable al respectivo conector RJ45, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se trata de un cable recto? ¿Ya? Bueno, antes mencionarles que para realizar el ponchado, obviamente, necesitamos un alicate ponchador como el que ustedes están viendo en la imagen. Además, también mencionar de que ya existen disponibles a la venta cables de fábrica que vienen directamente ponchados, ya sea rectos o cruzados, y vienen también ya en dimensiones específicas. ¿Qué de ventaja nos trae el utilizar este tipo de cables que ya vienen de fábrica con el ponchado? Bueno, que ya son testeados, son probados y son mucho más seguros. A veces nosotros, al realizar nuestros cables, pudiéramos cometer algún tipo de error, ¿no? Y no ponchar correctamente o dejar flojo alguno de los cables. Y eso, más que todo, cuando el cable tiene dimensiones cortas y se va a doblar, puede que inicialmente esté funcionando bien, pero luego ya nos puede provocar problemas, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo queremos asegurarnos de que
de realizar un trabajo rápido y de que esté correctamente cableado, podemos directamente adquirir ya sea cables rectos o cables cruzados que ya vienen en diferentes dimensiones, ¿no? Pero también otra alternativa es realizar nosotros nuestros mismos cables. Ahora, el cable recto, ¿cuándo o cómo tenemos nosotros que ponchar el cable recto? El cable recto tiene dos opciones. En los dos extremos utilizamos el estándar T568A o utilizamos el T568B. A los dos extremos tenemos que utilizar el mismo estándar, cualquiera de los dos, ¿ya? Y vamos a tener un cable recto. Ahora, ¿qué característica tiene el cable cruzado? Que en uno de los extremos utilizamos un estándar, por ejemplo el 568A, y al otro extremo utilizamos el 568B. Ya entonces en el cable cruzado no se utiliza el mismo estándar a los dos extremos, sino en uno utilizamos el A y en el otro utilizamos el B. Y ahora, bueno, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tener cables rectos y cables cruzados? ¿Ya? Primero hagamos el siguiente análisis. En el cable recto, acá el ejemplo teniendo un cable en el que en los dos extremos tenemos el estándar 568B. El primer pin de un extremo va al primero del segundo. El segundo de un extremo va al segundo pin del otro. El tercero va al tercero y así sucesivamente. Nosotros solamente vamos a tomar, por ejemplo, el 1, 2, 3 y el 6. El 6 también de un extremo va al 6 del otro. Ahora, ¿cómo va el cruzado? Aquí tenemos a un extremo 568A y al otro 568B. El 1 va al 3. El 2 va al 6. El 3 va al 1 y el 6 va al 2. Los otros dos, si ustedes pueden ver acá en la gráfica, se mantienen. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el pineado en el recto cada pin que corresponde al un extremo va al mismo pin del otro extremo. En este caso, el 1 va al 1, el pin 1 va al 1, el pin 2 va al 2, el pin 3 va al 3 y el pin 6 va al 6. Y ahora veamos cómo va en el cable cruzado. El 1 está yendo en este caso al 3. El 2 va al 6, ¿no? Aquí tenemos el 2 va al 6. El 3 está yendo al 1. Y el 6 va al 2. En otras palabras, ¿qué me está haciendo? Me está cruzando el cable 1 con el 3 y de acá va del 3 al 1. Y del 2 al 6 y acá va del 6 al 2. De ahí recibe su nombre de cruzado, porque me cruza estos pines en específico. Mientras que el recto va cada pin al correspondiente, al mismo pin en el otro extremo. Y bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, en los equipos finales, en un equipo de escritorio, la tarjeta de red ya tiene por estándar definido los siguientes pines para enviar información y los siguientes para recibir. ¿Ya? Mientras que en el switch es otra la configuración de pines que tiene para enviar y para recibir. En este caso de las tarjetas de red de los equipos de escritorio, los pines 1 y 2 son para transmitir y los pines 3 y 6 son para recibir datos, ¿ya? Mientras que en el switch ocurre lo contrario. El 1 y 2 son para recibir y el 3 y 6 son para transmitir, ¿ya? Ahora, para que la comunicación sea efectiva y exista un circuito entre los dos equipos, yo tengo que conectar los pines de un equipo que transmitan y al otro
conectar estos que transmiten del equipo a los que reciben del otro. Y los que transmiten de este segundo a los que reciben del primero. Entonces, en ese caso, el 1 y el 2, yo los tengo que conectar de este equipo al 1 y 2 del switch. Ya entonces, el 1 va al 1 y el 2 va al 2. Y el 3 de acá que recibe se va a conectar con el 3 que transmite. Y el 6 de aquí que recibe en la computadora, ¿no? En estas interfaces o tarjetas de red, el 6 que recibe lo conectamos al 6 que transmite. Ahora, si ustedes pueden ver, se mantiene aquí la configuración, ¿no? El 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3 y el 6 va al 6. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos conectar para hacer efectiva la comunicación entre un equipo final con su tarjetita de red a un switch, utilizamos un cable recto. Ahora veamos un segundo caso. Queremos conectar un equipo, en este caso que es un equipo de escritorio con su tarjetita de red, a otro igual. Esto se puede hacer, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, conectar un switch a otro switch, un router a otro router, y también puedo conectar, si solo quiero comunicación entre dos equipos, puedo conectar un equipo de escritorio a otro, o una portátil a otra, ¿ya? Ahora veamos cómo van los pines en este caso. La configuración es la misma. 1 y 2 es transmisión y 3 y 6 es recepción. Mientras que en el otro equipo se mantiene por estándar 1 y 2 para transmisión y 3 y 6 para recepción. Ahora, si yo conecto el 1 y 2 de aquí al 1 y 2 de acá, no va a haber comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos van a querer enviar por el mismo canal, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que conectar el 1 al 3, porque el 1 aquí transmite y el 3 en este otro recibe. Y el 2 lo conecto al 6, el 2 transmite y acá el 6 recibe, ¿ya? Y al revés, el 3 de este equipo lo conecto al 1 que transmite en el otro y el 6 lo conecto que recibe, lo conecto al 2 del otro equipo que transmite. Ahora, si se dan cuenta acá, se nos ha cruzado. El 1 va al 3 y el 3 va al 1. El 2 va al 6 y el 6 va al 2. Entonces, en este caso, el cable adecuado para que la comunicación pueda efectuarse entre dos equipos del mismo tipo, que en este caso son dos equipos de escritorio con su tarjeta de red, es el cable cruzado, ¿ya? Entonces, en síntesis, el cable recto se tiene que utilizar cuando tengo dos equipos, quiero conectar dos equipos que transmitan por diferentes pares de pines, ¿no? Que no transmitan por los mismos pines, ¿ya? ¿Y cuándo uso el cable cruzado? Cuando quiero conectar dos equipos que transmitan por los mismos pares de pines. Ahora veamos los ejemplos. ¿Quiénes transmiten por los pines 1 y 2? Y obviamente reciben por el 3 y el 6. ¿Qué equipos son los que realizan ese tipo de transmisión? Por el 1 y 2 y reciben por el 3 y el 6. ¿Quiénes son? Los dispositivos finales, ¿no? Las tarjetas con sus tarjetas de red. Los servidores, routers y firewalls, ¿ya? Básicamente estos cuatro dispositivos tienen definido ya por estándar de que transmiten por el pin 1 y 2 y reciben por el 3 y el 6. Mientras que los que transmiten por el 3 y el 6 y reciben por el 1 y 2 son los hubs y los switches, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica para elegir el cable? Si yo quiero conectar una computadora a otra, uso un cable cruzado, ¿ya? Si quiero
conectar dos equipos del mismo tipo, tengo que usar un cable cruzado. Y si quiero conectar dos equipos de diferente tipo, utilizo un cable recto. Entonces, si por ejemplo quiero conectar mi computadora de escritorio o mi portátil a un router directamente, uso un cable cruzado. Si quiero conectar mi portátil a otra portátil, cruzado. Si quiero conectar mi equipo de escritorio directo a un servidor, cruzado. Si quiero conectar un switch a otro switch, cruzado. Si quiero conectar un router a otro router, también cable cruzado. ¿Cuándo voy a usar el recto? Cuando quiera conectar dos equipos de estos dos diferentes grupos. Por ejemplo, un equipo de escritorio a un switch, cable recto. Un switch a un router, cable recto. Un switch a un firewall, también un cable recto. Un hub a un switch, cruzado. Un hub a un servidor, cable. ¿Qué cable se requeriría? Como son de diferentes grupos, un cable recto, ¿no? Entonces, esa es la lógica de elección de los cables. Si quiero conectar dos equipos que están en el mismo grupo, utilizo el cable cruzado. Y si quiero conectar dos equipos de diferente grupo, tengo que utilizar el cable recto, ¿ya? Bueno, esa es la lógica, chicos. Espero que les haya quedado claro el motivo por el cual existen estos dos tipos de cable y además tener claro en qué momento vamos a utilizar un cable recto y en qué momento vamos a utilizar un cable cruzado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo elijo el cable inadecuado? Por ejemplo, si quiero un switch con otro switch y uso un cable recto, lo conecto y no se van a quemar, no pasa nada, ¿no? Pero no va a funcionar la comunicación, ¿no? Lo mismo, si quiero conectar un equipo de escritorio a un switch, lo correcto es un cable recto. Pero ¿qué pasa si lo pongo un cable cruzado? Pues no va a haber la comunicación, ¿no? Entonces es importante elegir el tipo de cable correcto dependiendo de los dispositivos que yo quiera conectar. Bueno, hasta aquí el presente video, chicos. Espero que tengan claro esta parte, ¿no? de elección del cable UTP que tenemos que utilizar en función de los equipos. En el siguiente video les voy a plantear una práctica en Packet Tracer para que ustedes conecten diferentes dispositivos utilizando el cable de red que corresponda. En este caso, en Packet Tracer, abajo nosotros tenemos con el nombre de crossover y straight throat, ¿no? Esos dos cables nosotros lo tenemos. El recto está con línea continua y el cruzado está con línea punteada, ¿no? Entonces yo en el siguiente video les voy a plantear un desafío en el cual ustedes me tienen que armar una estructura y enlazar los diferentes dispositivos utilizando el cable adecuado. Bueno, hasta aquí dejamos el presente video. Espero que les quede claro. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.